Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, miércoles 19 del mes de julio. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de vivir esta Santa Eucaristía. Estamos en esta comunidad compartiendo con todos ellos la Santa Misa. Y en este día, desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, vamos a hablar un poquito del Éxodo capítulo 3. Moisés se encuentra con una zarza que estaba encendida, pero no se consumía. Dios llamó a Moisés desde la zarza y le dio una misión, le dio un encargo, que Moisés luego cumplió. Dios nos llama a nosotros a una misión, pero que a veces se nos olvida cumplir. Al papá se le olvida ser papá, a la mamá ser mamá, al padre ser padre, al ingeniero, al maestro, se les olvida la misión. Y hoy la palabra de Dios nos va a recordar la misión a la que Dios nos ha llamado, el compromiso que tenemos, nuestras responsabilidades. No podemos olvidarlas. Éxodo capítulo 3 nos muestra que Moisés pisaba el lugar sagrado y Dios le mandó a decir: quítate las sandalias porque ese lugar es santo. También el respeto, lo que se llama piedad por las cosas de Dios. La piedad y el respeto por las cosas de Dios no la podemos perder. Estar en la misa sin gorra, persignarnos correctamente, hacer la oración bien, pasar al frente de la iglesia y persignarnos, tener respeto por las cosas de Dios, no podemos perderlo. Recibir la comunión en la boca, hacer oración, tener respeto por la palabra de Dios. De eso vamos a compartir en esta Santa Misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Y así, y así, y así se alaba a Dios. Y así, y así, y así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a pedirle perdón a Dios de nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas, de manera especial por la falta de respeto que tenemos a las cosas de Dios, por no respetar las cosas sagradas, las cosas santas, por hacer chistes, cuentos de las cosas de Dios, por reírnos de las cosas del Señor. Pidámosle perdón a Dios diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad,
ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios. Y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, ¿por qué la zarza no se quema? Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los oprimen los egipcios. Ahora ve a ver al faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés le dijo entonces a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor respondió: yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu
palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y la has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me alegra mucho poder estar con todos ustedes. Un aplauso para la familia que hoy nos regaló la oportunidad de estar en su casa, de estar en su hogar. Que Dios le bendiga, muchas gracias. Vamos a compartir hoy el libro del Éxodo capítulo 3, versículo 1 y siguiente. El libro del Éxodo nos muestra en primer lugar que las cosas de Dios hay que respetarlas. Las cosas sagradas se respetan. Usted no puede agarrar la Biblia y tirarla al suelo. Usted no puede agarrar la Biblia y botarla, romperla, dañarla. Si usted tiene una Biblia así, mejor quémela o regálesela a alguien que sí la vaya a utilizar. Usted no puede agarrar la palabra de Dios e ir a tirarla al pote de la basura. No está bien. Si la Biblia ya no sirve, si la Biblia está viejita, si la Biblia está dañada y no puede usarla, ¿qué hay que hacer? Se quema. Quemarse significa ya. Si usted la deja por ahí botada y tirada, hay gente que no tiene respeto por las cosas de Dios. Eso está muy mal. Cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza y ve el fenómeno que la zarza no se quema, ¿qué es lo que le dice Dios? Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que estás pisando es un lugar sagrado. Por tanto, el lugar donde Dios habita es un lugar sagrado. Usted no puede llegar a la iglesia, al templo, con la gorra puesta, mascando chicle, con el celular a alto volumen. La iglesia no es para eso. La iglesia, el templo, se respeta. El templo se respeta. Dentro de la iglesia está lo que se llama el ambón. Usted no puede agarrar y colocar en el ambón cualquier cosa. Eso no está bien. O en la iglesia está el altar. Y el altar es sagrado, tan sagrado que deberían haber candelabros. No debería haber nada sobre el altar. Y mucho menos que usted vaya a comer encima del altar o que usted vaya. Eso está mal. Las cosas de Dios son sagradas y hay que
respetarlas. Usted puede tener el Santo Rosario, pero el Santo Rosario no es para que usted le esté pegando a su hijo, para que lo esté tirando, para que lo esté botando o para que lo esté pisando. Las cosas de Dios son sagradas. Usted va donde el Padre, le dice: Padre, bendígame agua. El Padre le bendice el agua. Y luego, grandísimo sinvergüenza, se va donde el brujo para que el brujo le haga la brujería. Eso está mal. Las cosas de Dios son sagradas. Y entonces hoy la palabra de Dios enseña que cuando Moisés pisaba el lugar donde estaba la zarza, él lo hacía de cualquier manera y no sabía. Y Dios le educó y Dios le orientó. Nosotros los sacerdotes estamos para educar a la gente, enseñar a la gente en lo sagrado. Usted tiene que enseñar a su niño a hacer las cosas bien. Hay niños que no se saben persinar. Y usted le dice en el nombre del Padre y el niño hace la zeta del zorro ahí, pero no sabe persinarse. Debe saber el niño que debe persinarse en el nombre del Padre aquí en la frente y del Hijo aquí abajo en el ombligo y del Espíritu Santo en el brazo izquierdo. Amén. Y entonces a veces agarran y se dan un beso en la mano y no saben ni siquiera por qué. Se hace la crucecita y se le da un beso a la cruz en la mano. Debemos aprender que las cosas sagradas se respetan. Usted no puede estar en la iglesia, en la plena misa, y estar con su celular hablando por teléfono. Hay gente que deja el teléfono prendido y en plena consagración empieza a sonar el pedazo de teléfono. Y el problema es que no sabe ni siquiera apagarlo. Y ahí haga bulla ese teléfono y usted no sabe cómo apagarlo. Las cosas de Dios se respetan. Usted no puede llevar a su niño a la iglesia y que usted esté sentada y su niño esté acostado en su hombro o esté ahí dormido. No, usted debe enseñar a su niño que a la iglesia se va a escuchar la palabra de Dios. Las cosas de Dios se respetan. Hay gente, aquí no, pero en otros lados, que inclusive va y recibe la comunión, se la saca de la boca. Eso está mal. Hay gente que va a recibir la comunión en las manos, el cuerpo de Cristo, que ahorita vamos a compartir, en las manos. Eso está mal. Las manos que a veces ni se lavan, todas sucias, no saben ni qué recibe, y eso está mal. En estos días estaba en una misa por allá afuera y doy la comunión y un señor agarró y se la llevó y se sentó y yo me le voy para atrás, detrás. Y cuando me vio le llamé, le dije: hermano, ¿va a comer la comunión o me la devuelve? Ay, padre, pero espérese, no se la come de una vez. Me puso bravo, pero tenía que hacerlo. Las cosas de Dios se respetan. Cuando usted esté orando, tenga respeto. Miren cómo dice el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Oído al tambor, paren la oreja. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro. ¿Qué era Moisés? Un pastor. ¿Y qué hacía el pastor? Cuidaba las ovejas. ¿Qué educación tenía un pastor? Muy poca. ¿Qué formación tenía un pastor? Muy poca. En el pueblo de Israel, el pastor nacía en el campo, se criaba en el campo, aprendía las costumbres del campo. El pastor no lo enseñaban a leer, ni a escribir, ni a nada. A él lo enseñaban era a estar despierto cuidando las ovejas. Moisés venía de una cultura egipcia. Había aprendido muchas cosas egipcias, pero tenía muchos años cuidando el rebaño, se había convertido en pastor. Pastor significa de campo. Pastor significa persona que cuida ovejas en el monte. ¿Qué aprende? A ser brusco, a ser fuerte, a ser una persona dura. Pierde en la piedad. Y a veces nos pasa eso a nosotros. No nos sensibilizamos. Pasamos por la iglesia como si nada. Al frente de la iglesia ni nos persinamos. Nos vemos como si fuéramos de campo, pastores. Tenemos la Biblia, no la leemos. Sabemos rezar el rosario y no lo hacemos. Moisés había perdido la sensibilidad, la cercanía por las cosas de Dios. Ustedes no ven que hoy día dice la gente, es que antes la Semana Santa sí se respetaba, hoy día no.
Antes el domingo de Ramos se respetaba, hoy día no. ¿No han escuchado eso? Antes, la novena al niño Jesús, eso era algo respetable y hoy día no. ¿Por qué? Porque nos hemos perdido nosotros la sensibilidad por lo sagrado, por las cosas de Dios. No es que el tiempo haya cambiado, es que el no tener respeto por las cosas de Dios han hecho que las cosas de Dios para nosotros sean nada, sean de cualquier manera, se hagan de cualquier forma. Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro, escuche. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Jetro era sacerdote y se dedicaba a lo suyo, y Moisés era pastor y se dedicaba a lo suyo. Fíjense, a veces los que trabajan con el sacerdote, estos no, otros, pierden también la sensibilidad y respeto por las cosas de Dios. Se vuelven de campo, se vuelven pastores, se preocupan más por el trabajo. Otros, los que trabajan conmigo, no otros. Se les olvida confesarse, se les olvida orar, se les olvida ir a un retiro, se les olvida el respeto por las cosas de Dios. Pueden vivir en la iglesia, estar en la iglesia y viven como si Dios no existiera. ¿Conocen a alguno? No lo vean, tranquilo. Las personas, movimiento de apostolado, músicos, lectores, que estamos en las cosas de Dios, que trabajamos con el sacerdote, no podemos perder la sensibilidad y el respeto por las cosas de Dios. Vamos al Santísimo, a veces ni nos arrodillamos. Es el momento de la consagración y los monaguillos ni se arrodillan, ni el sacristán, ni ninguno. Otro, no miren para atrás, mírenme a mí. El estar continuamente en relación con las cosas sagradas hacen que perdamos el respeto por las cosas de Dios y nos volvemos como los pastores. El sacerdote era Jetro, Moisés cuidaba las ovejas. Oigan. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto. ¿A dónde llevó el rebaño? Más allá del desierto. Aunque era pastor, dio un paso más allá. Nosotros debemos ser cristianos distintos, que demos un paso más allá. No es rezar el rosario por rezarlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, canto yo, Santa María, Madre de Dios. Y usted ni entiende qué rezó la rezandera. No es decir el Padre Nuestro por decirlo. Padre nuestro que estás en el cielo. Eso es una carrera. Es ir un poquito más allá. No es agarrar la Biblia, el lector, y leerla rápido de cualquier manera. Es ir un poquito más allá. No es que usted tenga la Biblia en casa, guardada, arropada y escondida. Es que usted lea la palabra de Dios. No es que usted reciba la comunión. Es que cuando reciba la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo, se siente, haga oración y nadie lo perturbe, que vaya más allá. Cuando nosotros vamos más allá, las cosas cambian. Pero cuando nos quedamos aquí, las cosas no cambian. Es bonito, ¿saben? Algo que es muy bonito. Trabajar con gente nueva que tenga respeto a las cosas de Dios. ¿Cómo descubro yo, sacerdote, que alguien tiene respeto y temor a las cosas de Dios? Porque cuando le toca leer, empieza a temblar. Eso significa que está comenzando. Eso significa que está iniciando. Pero después que agarra el micrófono y hace la lectura de cualquier manera y se lo da de sobrado, yo digo, ese ya perdió el respeto por las cosas de Dios. Como yo sé que el músico tiene respeto por las cosas de Dios, porque cuando va a empezar se hace como 50 cruces y Señor, ayúdame. Le pide a Dios, anda preocupado. Cuando va más allá, hace oración. Cuando no, no le preocupa. Cuando usted está nuevo en las cosas de Dios, estrenándose,
usted anda bien asustado y temeroso con respeto. Después de que pasan los años, se le olvida el respeto y se le olvida todo. Nosotros los que creemos en Dios debemos ir siempre más allá de lo que el mundo va. Cuando usted lea la Biblia, haga una oración al Espíritu Santo y dígale a Dios que le ilumine la mente para que lea bien la palabra y no agarre la Biblia. Voy a leer la Biblia para acá y la hace de cualquier manera. Eso significa que usted se quedó ahí mismo. Ir más allá es hacer un poquito de oración, encomendarse a Dios. Ustedes no ven que yo cada vez que voy a predicar, no crean que predicar es fácil. Yo me encomiendo al Espíritu Santo. No estoy obligado a encomendarme al Espíritu Santo. La liturgia dice, se lee el Evangelio y se predica, punto. Y yo hago una oración al Espíritu Santo y le pido al Espíritu Santo que me ilumine para ir más allá y explicar la palabra de Dios bien. Fue más allá con el rebaño, escuchen. Hasta el Horeb, el monte de Dios. ¿A dónde fue? Al monte de Dios. Oigan lo que viene. Y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. ¿Quién se le apareció? El Señor. ¿Cómo se le apareció el Señor? En una llama, en una zarza que tenía candela y la zarza no se apagaba. Eso se llama misterio. En las cosas de Dios, deje de meter tanto la razón y abra más el corazón y la fe. En las cosas de Dios, nosotros los cristianos debemos tener más fe que razón, pero tenemos más razón que fe. Y empezamos a decir, a ver, Dios creó a Adán y a Eva. Adán y Eva tuvieron a Caín y a Abel. Caín mató a Abel y después quedó uno. ¿Y qué pasó? ¿Cómo vinimos nosotros? Y ahí nos quedamos perdidos en eso. Y empezamos a preguntar y a cuestionarnos y a razonar y a razonar. Y ahí nos distraemos. A mí me enseñaron, padre, que el hombre venía del mono. Y yo no sé ahora a quién creer. Créale a la palabra de Dios. Pero en la escuela me enseñaron eso. En la escuela le van a enseñar muchas cosas. Para que usted agarre lo que le sirva y lo que no le sirva lo bote. En las cosas de Dios debemos ir más allá y debemos abrir el corazón a la zarza, es decir, al extraño misterio. Escuchen. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo, voy a ver de cerca esa cosa tan extraña. ¿Por qué la zarza no se quema? ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Voy a ver de qué. De cerca, esa extraña cosa, ese misterio. Las cosas de Dios debemos verla de cerca, no de lejos. Por eso Efesios capítulo 3 versículo 20 dice, a Dios se le debe dar la gloria en la iglesia. ¿Nosotros debemos acercarnos a Dios o Dios debe acercarse a nosotros? ¿Cómo es? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Cuando tenemos hambre, ¿debemos acercarnos a la mamá que nos haga la comida y nos dé de comer? ¿O la mamá debe buscarnos para comer nosotros? ¿Cómo es? Debemos buscar la comida. Pero hoy día nosotros pretendemos no acercarnos a Dios, sino que Dios se acerque a mí. Y nos volvemos católicos light. Tengo en la casa la Biblia, tengo en la casa el rosario, tengo el agua bendita. ¿Para qué voy a ir a la misa? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a las cosas de Dios? ¿Qué hizo Moisés? Cuando vio el misterio, vio la presencia de Dios, se acercó. Y cuando uno se acerca a las cosas de Dios, comete muchos errores, sí. ¿Tiene muchos pecados? Sí. ¿Tiene muchas fallas? Sí. Y entonces es donde Dios le dice a Moisés, escuchen. Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Oigan lo que Dios le dijo. Él respondió, aquí estoy. Le dijo Dios,
no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Epa, Moisés, no te acerques, porque esos pies que tienes, esas sandalias, debes quitarlas. ¿Qué significa? Que cuando ustedes y yo nos acerquemos a Dios, ¿qué es lo que se nos pega a los pies? ¿Qué es lo que se nos pega a los zapatos? ¿Qué es? Mugre, tierra, barro, arena, cosas que usted pisa, miles de cosas que debes quitar. En español, cuando nos acercamos a Dios hay que quitar el pecado, hay que quitar el mugre. Cuando usted esté cerca de Dios debe ser distinto, debe cambiar. Por ejemplo, si usted empezó a ir a misa, si usted empezó a leer la Biblia, si usted empezó a rezar el rosario, ¿debe ser igual como era antes o debe ser mejor que antes? En español, si usted no se ha casado, debe buscar la manera de casarse. Si usted no ha hecho la primera comunión, debe buscar la manera de hacer su primera comunión. Si usted no se ha bautizado, debe buscar la manera de bautizarse. Si usted no sabe orar y se acerca a Dios, ¿qué debe hacer? Empezar a orar. Si nos acercamos a Dios, el mugre que tenemos, que representan las sandalias, hay que quitarlas. Dice Dios, no te acerques, quítate las sandalias. Significa, quítate el monte, quítate el mugre, quítate lo malo. Pero a veces, entre más cerca de Dios estamos, más malos nos volvemos. Entre más cerca de Dios estamos, perdemos más la fe. Puede estar el Santísimo expuesto y ni siquiera me arrodillo. Puedo estar viviendo en la misma iglesia y me comporto de la peor manera porque ni a comunión voy. Qué feo que los que estén cerca de la iglesia, los que participen, los que trabajen con los sacerdotes, no comulgan, no se confiesan, no hacen oración, no se encomiendan a Dios, no leen la Biblia y nada. ¿Cómo la ve? Y dice la palabra de Dios, está mal. Quítate las sandalias porque te estás acercando a Dios y el lugar donde estás pisando es tierra sagrada. Las cosas sagradas nosotros debemos respetarlas. Las cosas sagradas debemos valorarlas. Por eso a su hijo que está pequeño, a su hija que está pequeña, ustedes no ven que si el papá llega a la iglesia y se arrodilla, el niño se arrodilla. Ustedes no ven que si el papá va a comulgar, el niño, la niña quiere acompañar al papá para recibir la comunión. Los niños aprenden bien, pero luego cuando crecen y tienen contacto con las cosas de Dios, aprenden mal. Yo trabajé en una parroquia por allá en otro lugar. Estos no, otros. Que estaban pintando la sacristía. Los monaguillos, sacristanes y demás. Y al otro día había misa. Y cuando yo voy a hacer la misa, no había ni hostias ni vino. Estos grandísimos sinvergüenza, monaguillos, estos no otros, se han tomado el vino y se han comido las hostias. ¿Cómo la ve? Eso pasó en otro lado, aquí no. No lo vean a ellos que no fueron ellos. Y yo iba a hacer la consagración y no había. Y yo me rascaba la cabeza y ¿qué iba a hacer si era la hora de la misa? Y después lo llamé. ¿Quién se tomó el vino? Nadie. Se acabó solo. ¿Quién se comió la hostia? Nadie. Se pierde el respeto por las cosas de Dios. Se pierde la piedad por las cosas de Dios. Y eso nosotros debemos conservarlo. Y si usted está en la iglesia, participa de la iglesia y ve que alguien está faltando el respeto en la iglesia, usted tiene la obligación de corregir a esa persona y decirle como Dios a Moisés, no te acerques sinvergüenza, quítate el mugre, eso no es así. Y corregir y enseñar. Pero usted también debe ser de ejemplo, pero usted también debe hacer las cosas.
usted también debe dar buen ejemplo. La palabra de Dios hoy nos enseña que las cosas de Dios debemos respetarlas, que las cosas de Dios debemos darle su lugar, que las cosas sagradas y santas, no dice Jesucristo, no se le puede tirar las perlas a los puercos, no se le puede tirar a los perros las cosas sagradas, no, las cosas de Dios hay que respetarlas. Y si usted es papá y tiene su niñito chiquito que está en la iglesia y hizo la primera comunión por primera vez, enséñele la forma de recibir la comunión. Preocúpese porque él no se siente a hablar con el amigo, con la amiga después de recibir la comunión. Preocúpese porque se confiese. Preocúpese porque lea la Biblia, porque tenga encuentro y sintonía con Dios, que no pierda lo sagrado. Después de que usted pierde el respeto por las cosas de Dios, ni se arrodilla, ni hace oración, ni lee la Biblia, ni comulga, ni se confiesa, ni se acerca a Dios, y entonces usted se vuelve en un funcionario del altar y pierde la fe, y es más ateo que el que no va a la misa y el que no va a la iglesia. Y dentro de la iglesia hay muchos así, porque no se quitaron el mugre, porque no se quitaron las sandalias, porque cargaron con el mugre y con el mugre se acercaron a Dios. Aprendamos de esta palabra que las cosas de Dios sagradas se respetan. Es lo que se llama piedad. ¿Saben qué significa piedad? Respeto por las cosas de Dios. Respeto por lo sagrado. Vamos a pedirle a Dios que nos regale piedad. Piedad no es ver a una persona y decir, pobrecito, tiene hambre, le voy a dar de comer. No, eso se llama compasión. Piedad es que usted mire las cosas sagradas y diga, yo me encomiendo a Dios y las cosas de Dios se respetan. No andar haciendo chistes ni cuentos de sacerdotes, de monjas. Eso que les gusta hacer cuentos y anécdotas de San Pedro, de San Pablo, de la monja, del cura, eso está mal. Eso es falta de piedad. Ni de Dios, ni de la Virgen, ni de los santos. Eso es falta de piedad. Y falta de piedad también es aquellos protestantes que andan ofendiendo a la Virgen María, que andan diciendo cosas que no están en la Biblia, que cometen error. Jesucristo por un lado diciendo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna, Juan 6:54. Y el protestante diciendo, eso es mentira, que hay que recibir la comunión, eso es falta de piedad. Por un lado la palabra de Dios dice, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les queden perdonados, y los protestantes diciendo, no hay que confesarse, eso es mentira, que hay que confesarse. Por un lado San Pablo diciendo en Gálatas 3, que la Santa Cruz es el reflejo de Cristo, y por otro lado los protestantes diciendo que la cruz es maldita. Eso falta de piedad, que no perdamos la piedad, que no perdamos el respeto por las cosas de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor, y vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle al Señor por cada una de nuestras necesidades. Vamos a pedirle al Señor por cada uno de nosotros. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que nos acompañe. Para que con gratitud, alabanza y acción de gracias, la Iglesia proclame en el tercer milenio el misterio del reino revelado a los pequeños y sencillos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el clamor que sube de nuestra tierra, reclamando salarios justos, respeto a la dignidad de todo hombre y libertad, resuene en las conciencias de los gobernantes y de los poderosos de nuestra tierra, para que pongan fin a estas situaciones. Oremos. Para que los que son enviados a hablar en nombre de Dios encuentren corazones disponibles que con sencillez acojan su mensaje. Oremos. Para que los sabios y entendidos de este mundo descubran que solo Dios puede salvarlos, que Él se revela a los pobres y humildes y se conviertan a Él. Oremos. Para que a la luz del Evangelio los cristianos revisemos nuestras actitudes y desterremos de nuestras vidas la mediocridad,
la indiferencia y la soberbia. Oremos. Para que nosotros que hemos recibido de Jesús la revelación del amor del Padre, la hagamos vida amando a nuestros hermanos como Él nos ama. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros que hemos escuchado esta palabra, para que aprendamos a guardar respeto por las cosas de Dios, por lo sagrado, roguemos al Señor. Para que ustedes y yo, desde pequeños, desde jóvenes, niños, adultos, nunca perdamos la piedad, nunca perdamos el sentir llamados a servir a Cristo, el sentirnos llamados a servir al Señor, roguemos al Señor. Por esta comunidad, para que Dios les siga bendiciendo hoy, mañana y siempre, roguemos al Señor. Padre de bondad, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a ofrendas. ¿Sí? Vamos a presentar nuestras ofrendas. El que quiera presentar su granito de arena, viene, presenta su ofrenda, dándole gracias a Dios por la vida, por la familia. Aquí hay una cestica. Se coloca de pie y viene y presenta su ofrenda. Agradecido contigo, Señor, te traigo en este día mi ofrenda. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante, y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección,
extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. El pueblo de Dios por el desierto andaba, pero junto a él alguien caminaba. El pueblo de Dios cansado esperaba un poco de paz. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Personas que van a comulgar, nos acercamos a hacer una fila por el centro. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la barca. Tan solo tu gracia me basta y más nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la barca. Tan solo tu gracia me basta y más nada. El pueblo de Dios por el desierto andaba, pero junto a él alguien caminaba. El pueblo de Dios cansado esperaba un poco de paz y el pan que soñaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la barca. Tan solo tu gracia me basta y más nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la barca. Tan solo tu gracia me basta y más nada. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido,
Te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz.